buenas tardes y buenas noches en cualquier momento que ustedes estén viendo este video. Quiero mandar un saludo antes de todo a mi querida familia y a mis queridos estudiantes y a otras personas que les pueda servir este video. El día de hoy vamos a estar hablando de ecuaciones. Pues quiero decirles de que esto se relaciona con la vida real de una manera increíble. Vamos a estar viendo unos ejemplos que yo creo que te vas a sentir demasiado identificado. Antes de todo te recuerdo de que tú tienes que saber cómo sumar, restar, multiplicar y dividir números positivos y negativos usando también expresiones algebraicas. Puedes ver mis videos anteriores para poder ubicarte un poco mejor si se te dificulta este video. Pasamos a lo siguiente y nos encontramos con esto. En algunos países se usa la palabra igualdades. ¿Sí? Igualdades. Pero en nuestro país acostumbramos a usar ecuaciones, pero en realidad significan lo mismo. O sea que cuando alguien dice, oh, esto hace ecuación con aquello, cuando escuchas esa expresión, lo que quieren decir las personas es que una cosa es igual con la otra. Esto hace ecuación con aquello. O sea que quiere decir que esto es igual con lo otro que lo estás comparando. Entonces, teniendo esa idea muy presente, vamos a ejercitarnos un poco en los ejemplos de transposición de términos. De repente puede ver alguien que es experto en matemáticas, puede ver un incorrecto lo que yo estoy haciendo, pero no, yo sé que no es así. Lo que está ocurriendo es que quiero dar una especie de ejemplo en el cual tú entiendas cómo los términos se deben de transponer. Al lado derecho tengo una imagen preparada directamente para que puedas comprender cómo funciona la transposición de términos. Para empezar, quiero mostrarte de que aquí nosotros tenemos una regla, una segunda regla y una tercera. Y lo que debes de entender aquí es que esta primera quiere decir que las sumas son opuestas a las restas y las restas son opuestas a las sumas. Viéndolo por este lado, las multiplicaciones son opuestas a la división y las divisiones son opuestas a las multiplicaciones. Y más abajo te encuentras que los radicales son opuestos a las potencias y las potencias son opuestos a los radicales. La X no tiene nada que ver, solamente que necesitaba un elemento para cubrir ese espacio, por eso lo pongo en color negro. Pero quiero que entiendas esto. Si tú estás en un punto y vas hacia un lado, digamos que estabas en tu casa y decidiste trasladarte al mercado, por decirlo así. Entonces, si tú decides regresar por el mismo camino, vas a estar a donde comenzaste tu trayecto. Entonces, esto es lo mismo. La suma es opuesta a la resta. Y la resta es el regreso de la suma. O sea que eso lo hace opuesto. Y la multiplicación es opuesta a la división. ¿Y por qué recalco esto? Porque es muy necesario tenerlo muy presente cuando nosotros hacemos cálculo, ¿verdad? Y hacemos transposiciones de términos. Es muy importante saber eso y no confundir una cosa con otra. Entonces vamos a comenzar. Decidimos nosotros trasladar este 6 hacia el otro lado. A eso se le llama transponer. Entonces vamos a pasarlo al otro lado. Lo copiamos. Mira. Y al otro lado no quedó nada, ¿verdad? Y aquí pasó a su operación opuesta. Él estaba aquí sumando, él estaba en positivo. Y cuando lo trasladas al otro lado, pasa a su operación opuesta, que es un negativo. O sea que aquí estaba sumando, así se expresa. Aquí estaba sumando y aquí pasa a restar al otro lado. Y si lo regreso, él vuelve a pasar en positivo y no es necesario escribirle el signo más. ¿Por qué? Porque no lo vas a separar con ningún otro número. Pasamos al otro ejemplo de transposición. Solo estás aprendiendo a transponer. Lo mismo. Aquí yo necesito recalcarte, antes de todo, de que este 2 y esta X se están multiplicando. Si tú multiplicas 2, porque este punto significa multiplicación. ¿Y por qué se usa el punto? Para que no se confunda con la X, ¿verdad? X de variable y está la X para el por. Entonces mejor se usa el punto para hacer la diferencia. Si tú multiplicas 2 por X, es igual que esto, 2X.
Entonces, ¿por qué razones es 2x y por qué no es algo más lógico? Por lo siguiente, porque si tú multiplicas un 2 por 3, nosotros sabemos qué es lo que va a salir ahí, ¿verdad? Sabemos que 2 por 3 es igual que 6. Eso lo sabemos todos. Entonces, aquí cuando multiplicas dos números, te va a salir un número. Pero cuando multiplicas un número y una variable, solamente te toca escribirlo expresado. Pero aquí existe una multiplicación y tú lo tienes que saber. Eso necesitas entenderlo y tenerlo muy claro. Bueno, continuamos. Y pues vamos a mostrar cómo transponemos este término. 2x lo vamos a transponer hacia el otro lado. Va a pasar a restar. Mira. 2 negativo 2x. Negativo 2x. Si yo lo devuelvo, vuelve a su operación opuesta. De restar pasa a sumar. Mira. Así de sencillo. Entonces, vamos a pasar al otro ejemplo. Porque ahorita solo estás aprendiendo a jugar de esta manera. Ya te encuentras con dos términos. Uno está de este lado y el otro está de este lado. Esta vez no vamos a dejar desapercibido el 0, ¿verdad? Porque en los primeros casos se puede ver como incorrecto si lo mira alguien de matemáticas, pero ahí tuvo que haber un 0, es cierto, es verdad. Pero yo simplemente estaba haciéndolo para que aprendieses a jugar de la forma cómo se traslada un término a otro o cómo se le conoce correctamente a transponer un término de un lado a otro. Entonces vamos a hacerlo con estos dos. Si yo decido, por decirlo así, dejar este 6 aquí y este 2x lo decido pasar hacia el otro lado, él va a pasar de sumar, porque estaba en positivo, pasa de sumar a restar. Mira. Y si yo decido, por ejemplo, pasar este 6 para el otro lado, mira lo que sucede. Pasa en negativo. Y ese se mantiene, porque lo quise dejar ahí. Aquí no estamos resolviendo nada. Quiero recalcarte eso. No estamos resolviendo nada. Aquí no tienes que resolver nada. Solamente te estoy dando a entender cómo se debe de transponer un término de un lado a otro. Pero por lo general, en las ecuaciones, cuando tú resuelves, las variables tienen que ser al lado izquierdo y las constantes tienen que ser al lado derecho. O sea que esta variable, o sea, le digo variables prácticamente a los términos que tienen también coeficientes, lógicamente. Entonces, quiere decir que el lado correcto donde debe pertenecer este término es al lado izquierdo. Lo voy a transponer otra vez, lo voy a regresar. Solo estamos jugando con esto para que aprendas cómo es la transposición de términos. Pero solo estamos viéndolo respecto a la suma y resta. Solo estamos viéndolo respecto a esto. Pero tienes que entenderlo de esta forma, de otras formas también. Pero vamos a verlo más adelante de este video. Entonces voy a pasar a donde deben pertenecer. Las variables al lado izquierdo y constantes al lado derecho. ¿Y qué son constantes? Constantes es el puro número. Cuando no tiene variable, eso es constante. Cuando es meramente un 8. Pero cuando es variable, tiene que llevar una X, una Y, una Z. O puede ser la inicial de tu nombre, lo que tú quieras. Entonces, cuando pones lo que tú quieras, esa variable va a significar algo. Va a significar un 8, un 9, un 20, un 30, un 500, lo que tú quieras. Pero como es lo que tú quieras, eso es variable. Por eso se le llama variable, porque varía su valor. Puede ser cualquier cosa, puede ser un elefante, puede ser cualquier cosa esta variable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces vamos a transponer este negativo 2x al otro lado. 2x. Y vamos a poner el igual y vamos a transponer ese, porque aquí había quedado, si yo no le pongo nada a este lado y yo mantengo este negativo 6 aquí, ahí va a haber un 0, porque dijimos que esta vez lo íbamos a respetar. Entonces, pero este lo voy a trasladar al otro lado, o lo voy a transponer como se debe de decir. Vamos a hacer un poco mejor ese 6. Entonces, así tiene que quedar el orden. La ecuación no está resuelta, te cuento. No está resuelta. Pues ahorita solo estamos aprendiendo a transponer respecto a estos que te dije. Respecto a la suma y a la resta. La siguiente,
quiero seguir practicando contigo la transposición de términos y quiero dejarte claro esto. Para resolver ecuaciones tienes que dejar la variable sola. Mira, sola. ¿Qué en matemáticas le dicen despejar? Esto quiero que te quede muy claro. En matemáticas le dicen despejar. Y para poder despejar hay que dejar las variables al lado izquierdo y constantes al lado derecho. Pero tú sigues dudando. ¿Qué es despejar? No logro entender. Tienes esa duda. Entonces imagínate que en el comedor tienes todo tipo de trastes. Tienes platos, tienes vasos, tienes cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando tú los vas a quitar, cuando esos están a la mesa y tú decides quitarlo, a esto se le dice despejar. Despejar se le dice cuando tú quieres quitar todo lo que está en tu paso. A eso se le llama despejar o limpiar o quitar todo lo que está alrededor. Entonces, cuando tú hablas de despejar en ecuaciones, quiere decir que vas a quitar todos los elementos que están alrededor de las X y los vas a pasar hacia otro lado. Pero primero vamos a hacer el despeje de la siguiente manera. Vamos a hacer las variables al lado izquierdo y constantes al lado derecho. Variables al lado izquierdo sería 2x. 2x. Y esta es variable también. Les digo variables. Estas son variables dependientes porque tienen un número que es mayor que 1. ¿Verdad? Entonces vamos a pasar negativo 3x hacia el otro lado. Si aquí está restando, pasa al otro lado ¿a qué? A sumar. 3x tendríamos aquí. Ponemos el igual. Muy bien. Y tenemos el 6. Lo mantenemos aquí. Y el 4 de restar lo pasamos a sumar. Al final, si tú sumas, aquí hay dos términos comunes. Como que te imagines 2 siglófonos y 3 siglófonos tienes por otro lado. Ya vimos esto en videos anteriores al mío. En videos anteriores que he hecho, ¿verdad? De suma, resta, multiplicación y división con números positivos y negativos. Entonces, 2 siglófonos más 3 siglófonos es igual que 5 siglófonos. 5x. Rigurosamente, 2x más 3x igual a 5x. 6 más 4 es igual que 10. Esto ya lo sabes. Y tú dices, ¿y qué voy a hacer aquí? Recuerda, mira, vuelve a leer. Para resolver ecuaciones tienes que dejar la variable sola. Sola, completamente sola. ¿Sabes qué sola es? Dejarla, que solo ella esté, sea la única. Entonces dices, aquí está un 5. Pero recuerda que este 5 está multiplicando. Este 5 multiplica esta variable. Es como cuando tú dices 5 por x. 5 por x es 5x, pero no tiene sentido. Claro que sí. Porque si tú multiplicas 5 por 2 es igual que 10. Se te forma un solo número. Esto es lo que quiero decirte. Pero cuando multiplicas un número y una variable, no puede salir un número. Entonces, lo que hace es que lo dejas expresado, se le dice en matemática. Lo dejas expresado 5x, pero aquí hay una multiplicación. Quiera sí o no, lo existe. Entonces, el 5 está multiplicando a la x y si yo le quito el 5 y lo paso al otro lado, quiere decir que pasa de multiplicar a dividir. Eso es lo que quiero darte a entender, de multiplicar a dividir, pero hay algo que debes saber también. Vamos a hacer bien esta línea, a tratar de hacer lo mejor que podamos. Cuando están multiplicando, esto está arriba como numerador, pero cuando hablas de la palabra dividir, quiere decir que lo debes de imaginar en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si está multiplicando, quiere decir que lo imaginas como un numerador, pero si lo pasas de multiplicar a dividir, ¿para dónde crees que irá ese 5? Ese 5 va a ir de denominador. Quiere decir que este 10 está acá arriba y este 5 va para abajo. Así de fácil. Entonces, 10 entre 5 es igual que 2. Y entre 5 es igual que 2. Entonces, tenemos que la x es igual que 2. Y ya ahí terminó la ecuación. Te tengo un siguiente ejemplo. Espero de que este ejemplo sea lo más entendible para ti.
siguiendo las mismitas reglas. No vamos a cambiar las reglas en lo absoluto, vamos a mantenerlas. Y vamos a pasar las variables al lado izquierdo. Vamos a marcar las variables, los que tienen variables. Y las constantes no las voy a marcar porque ya tú sabes de que van a pasar hacia el lado derecho. Bueno, tenemos la 6x. La dejamos aquí, 6x. Y pasamos esta variable hacia el otro lado. Pasa de restar, mira, está restando efectivamente. Y pasa a sumar al otro lado. Si lo escribes del igual. Pones del igual, siempre haciendo la simetría. Entonces mantenemos el 6. Vamos a tratarlo de hacer mejor. Ok. Y este lo voy a marcar de diferente forma. Los que son constantes. Este está restando y pasa a sumar al otro lado. El otro está restando y pasa a sumar al otro lado también. Lo mismo le aplicas. Entonces, sumas todo esto. ¿Y a cuánto crees que es igual? Es igual que 10. Y a esto, 6x más 4x, eso ya lo sabes hacer también. Es igual a 10x. Ahora, recuerda que este 10 está multiplicando a la x y lo que haces es pasar el 10 de multiplicar a dividir. Pero este 10 que está aquí se mantiene arriba. Ese no lo vas a cambiar porque no lo estás moviendo. Entonces, este 10, este otro 10 pasa de multiplicar a dividir. Multiplicar a dividir, multiplicar a dividir. Y cuando es a dividir va para abajo. Recuerda eso. Cuando es multiplicar, cuando va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Como su última operación, te lo recuerdo, te lo recalco. Quiere decir que va como numerador, pero cuando pasa a dividir va como denominador. Entonces tendríamos 10 entre 10 es igual, ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto? Es igual que 1. Y ahí está tu ecuación. Ya está hecha. Eso es todo. Ahora, te voy a dar una demostración con un ejemplo que creo que te va a gustar mucho. Y pues necesito que abras tu mente a lo siguiente. Tienes un amigo, le das 20 lempiras, va a la pulpería y decide comprar un famoso churro llamado taquerito, ¿sí? Y te trae devuelto 13 lempiras. Entonces, yo sé que ya sabes cuál es el precio y te dices, ¿por qué no me da algo más difícil? Entonces, te estoy dando algo tan fácil para que entiendas cómo puedes relacionarlo con esta ecuación. Entonces, vamos a imaginarlo de la siguiente forma. Voy a construir una ecuación con eso. Es increíble. Mira cómo se relaciona. Los 20 lempiras que le diste a tu amigo aquí están. Y a esos 20 lempiras él le restó el taquerito, que tú no sabes cuánto vale. O sí lo sabes, pero no mencionemos el precio, ¿sí? No lo mencionemos porque aquí arriba dice trata de solamente pensar en el precio del taquerito y deja que la ecuación lo exprese. Tú no vas a decirme cuánto vale este churro. Lo va a decir la ecuación. Esa es la que lo va a decir. Entonces, a los 20 lempiras le restas el taquerito y te quedan 13 lempiras. Ahora mira cómo se desarrolla una ecuación así. Tengo una ilustración para ti, para que puedas ver cómo esto se relaciona, exagerado. Estos 20 lempiras es un número fijo. Todo el mundo sabe que 20 lempiras son 20 lempiras y eso no lo vas a cambiar nunca. Entonces, 20 lempiras ya es un número fijo, entonces vas a escribirlo de un solo como una constante, son 20. Y el taquerito lo vamos a dejar aquí, el dibujo en la ilustración que estás observando en estos momentos. El 13 solo lo bajo, tal y como es, mira. Quiere decir que la variable es el taquerito. ¿Por qué es una variable? Porque varía el precio. Puede costar 8, 9, 40, 50. No sé en cuánto puede darlo una persona que quiera venderlo. Pero en este caso es una variable y eso debes de entenderlo. Entonces, recuerda que para despejar ecuaciones tienes que dejar la x sola. Pero en este caso no es la x, en este caso es el taquerito. Entonces, 20 lempiras, ¿verdad? Estos 20... lo pasas, como estás sumando, lo vas a pasar de sumar a restar. Acá está el otro paso. Entonces, el taquerito queda en negativo porque es un menos que se mantiene en él. Es de él ese negativo. Entonces, restas aquí 13 menos 20.
es igual que negativo 7. Negativo 7, recuerda eso. Cuando tenemos ganancias y deudas se restan y predomina la que es mayor. En este caso la mayor es la deuda y predomina el menos, por eso. Y aquí también quiero recordarte de que a una variable, y en este caso la variable es el taquerito, le vamos a dibujar un 1. ¿Por qué? Recuerda que todos tienen un 1 escondido. Ese 1 famoso se mantiene ahí. Él está invisible, pero ahí está. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces vamos a usarlo esta vez. Este es el secreto que hay que entender de esto. Vamos a usar el negativo 1. Y recuerda que si está multiplicando el negativo 1 al taquerito, quiere decir que para despejar para el taquerito, ¿verdad? Vamos a quitar este negativo 1 y lo vamos a pasar de multiplicar, porque está multiplicando, a dividir. Y cuando es para dividir, va para abajo. Miremos la ilustración anterior. Esto, mira, cuando es a dividir, va para abajo. Entonces, continuamos. Vamos a pasarlo de multiplicar a dividir. Aquí está. Y menos por menos da más. Y 7 entre 1 da 7. Quiere decir que el taquerito te cuesta 7 lempiras. ¿Te fijas? La ecuación fue la que habló. No tuviste tú que decirlo, sino que la ecuación expresó directamente cuánto cuesta eso. Este es el sentido lógico de las ecuaciones, cómo se pueden relacionar con la vida real. Este es un ejemplo que he enseñado, me ha nacido a mí mostrártelo. Y siempre se lo he enseñado a mis estudiantes de esta forma. Y me ha sido muy efectivo. En el siguiente ejemplo, vamos a hacerlo. O mejor dicho, pues si tú observas bien, es el mismo ejemplo, pero esta vez lo vamos a hacer con matemática rigurosa. Ya vamos a olvidarnos de estar usando la imagen del taquerito. Vamos a pasar todas estas imágenes, las vamos a pasar a una matemática rigurosa. Y vamos a usar este 20 como un 20 estrictamente. Vamos a usar estos 20 lempiras como 20 estrictamente. Y vamos a restarle el taquerito. Al taquerito le vamos a poner X. ¿Y por qué X? Porque no sé cuánto cuesta. Las X son incógnitas y tú no sabes cuánto es el número, pero lo vamos a descubrir. La ecuación lo va a decir. Este 20 lo vamos a pasar de sumar a restar al otro lado. Ahí está. Y vamos a hacer la resta en este lado. 13 menos 20 es igual que negativo 7. Y tú me dices, ya terminamos, ya no está la X sola. La X no está sola. Todavía no está sola. Y no me vas a decir que un taquerito te cuesta negativo 7 lempiras, porque es incorrecto. Nunca vas a llegar a la pulpería a decir, hey usted, ¿verdad que vale negativo 7 lempiras un taquerito? Nunca vas a decirle a una señora de una pulpería o a un señor que te esté vendiendo en una pulpería de esa forma. Entonces quiere decir que no es la respuesta correcta. Para empezar, no puedes darle un negativo a un precio, al precio de un artículo. No puedes expresarlo en negativo porque no hay ningún artículo que cueste en algo negativo. No existe eso. Entonces, otro error también, que al momento de contestar así, es que no has dejado la X sola, no has despejado. Entonces tienes que despejar. Quiere decir que si aquí tiene negativo, quiere decir que hay un 1 negativo ahí. Y lo tienes que pasar de multiplicar a dividir. Vamos a seguir aquí, a este lado. Y vamos a poner X es igual a menos por menos da más. No es necesario escribir el signo más. 7 entre 1 es 7. Entonces, efectivamente, aquí ves a nivel de matemática rigurosa cómo pasamos ese ejemplo tan simple que puedes hacerlo todos los días y que no te das cuenta. Cómo haces ecuaciones a diario. Vamos a pasar al siguiente. Y tienes 20 lempiras. Se lo dices a tu amigo esos 20 lempiras. Y él te compró 2 taqueritos y te trajo 6 devueltos. Ajá. Entonces pensemos. Vamos a pasar ese ejemplo a una matemática rigurosa con variables. Como lo miran extraño todos. Pero este ejemplo va a servir para que totalmente nos ubiquemos y entendamos por qué se usan las X, las Y y las Z en el álgebra. Entonces, le restamos taqueritos
Mira, ¿te recuerdas que las X las íbamos a representar como que fuesen los taqueritos? Pero ojo, son dos taqueritos, mira. Se relaciona exagerado con la vida real esto. Es demasiado cómo se relaciona. Entonces, a tus 20 lempiras le restaron 2 taqueritos y te trajeron de vuelto. Esto va a ser igual a 6 lempiras. Ese es tu vuelto. Entonces, ya no vamos a hablar de taqueritos. Vamos a hablar de matemática rigurosa. 20 menos 2x es igual que 6. Esa es la ecuación. Y tú empiezas a resolverla. Ya sabes cómo hacerlo. Mantenemos el 6 a este lado, variables al lado izquierdo y constantes al lado derecho. Esta, porque tiene variables, se mantiene al lado izquierdo. Te lo recuerdo mucho. Y este 20 está sumando y va a pasar a restar al otro lado. Aquí tenemos negativo 2x. Y esto es igual a 6 menos 20, es igual que negativo 14. Y tienes negativo 14, lo mantienes aquí. Y este pasa de multiplicar, pasa a dividir. Te recuerdo eso. Quiere decir que la X es igual a ¿cuánto? Menos por menos da más. Y 14 entre 2 es igual que 7. Mira, el mismo precio de la ecuación anterior. Claro, los taqueritos siempre van a costar 7 lempiras. Siempre van a costar eso. ¿Y quién dijo la respuesta? ¿La dije yo? No lo hice yo. La ecuación lo hizo. Entonces, espero de que este ejemplo, estos 2 ejemplos que te acabo de dar, te hayan ayudado mucho. Porque en realidad a mí me ha servido y lo quiero compartir con ustedes que son mi audiencia. Espero de que también te vaya a servir para los otros tutoriales que voy a hacer de ecuaciones. Voy a hacerlo con ecuaciones más complejas, más complicadas. Pero vamos a ir subiendo cada vez el nivel y te darás cuenta que todo se relaciona. La matemática no tiene por qué contradecirse en todas sus leyes. Recordándote también de que en tu vida diaria, todos los días, estás haciendo ecuaciones. Cuando vas a comprar la pulpería, cuando estás haciendo tratos con un amigo, todos los días de tu vida estás haciendo ecuaciones y nunca te has dado cuenta. Pero hoy puedes verlo evidentemente. Si te gustó mi video, dámele like y suscríbete. Y encuéntrame en YouTube como DarrockFox24. Welcome to the Fallout.